The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al seminario virtual La defensa del territorio frente al fracking en América Latina, experiencias de comunidades en Argentina, Colombia y México. Este seminario es organizado por la Alianza Latinoamericana frente al fracking, que es una red de organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil que coordina acciones para lograr una América Latina libre de fracking. El objetivo de la alianza es promover el debate público, la sensibilización y educación ciudadana, la generación de información y la articulación y retroalimentación entre organizaciones de la sociedad civil que contribuyan a la construcción de una Latinoamérica libre de fracking. Yo soy Claudia Velarde, abogada del programa de agua dulce de la Asociación Integradora del Webinar. En un principio la moderación, la de Puente, debido al terremoto de ayer, no pudo conectarse a internet. Bueno, el presente seminario tendrá una duración de 90 minutos. En primera instancia, de 15 minutos cada una, por parte de mí, en una sesión de preguntas de 30 de petróleo no convencionales mediante la técnica de la fractura hidráulica o fracking. Esta práctica está prohibida ya en diversas partes del mundo y tiene impactos negativos serios sobre los territorios y la vida de las personas. Ante esta amenaza, la respuesta de comunidades campesinas, indígenas afectadas ha sido contundente. Exigen que se protejan, respeten y garanticen sus derechos, que no se den permisos para actividades de fracking en sus territorios y en sus tierras y que esta técnica sea prohibida. En esta oportunidad tendremos la posibilidad de conocer las experiencias de resistencias al fracking desde la vivencia de compañeras y compañeros que están en los lugares donde se realiza el fracking. Invitamos a los participantes a formular sus preguntas en cualquier momento por medio de la ventana de conversación en el lado derecho de la pantalla, ya que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente 30 minutos de duración. También les agradeceríamos indicar a quién va dirigida su pregunta. Para empezar, tendremos la presentación de la experiencia de Argentina a cargo de Milton López, vocero de la Asamblea Vista Alegre Libre de Fracking y en Defensa de la Vida, de la provincia de Neuquén en la Patagonia Argentina. Adelante, por favor, Milton. Marimari Pulamien, Marimari Pupeñi, Marimari Compuché, Checa Milton López Pimien, esta red Mapu Meucupan. Buenos días a todas las hermanas, los hermanos que están conectados. Mi nombre es, bueno, como se recién, Milton López, soy de un lugar que se llama Vista Alegre, una ciudad que queda a 30 kilómetros de Neuquén capital. Esto vendría a ser Patagonia Norte. Subimos a 1200 kilómetros de lo que es Buenos Aires, que sería la referencia a nivel mundial. Bueno, comentarles que en primer lugar también nuestra solidaridad con el pueblo mexicano, ¿no? Esta tragedia que les ha sucedido. Bueno, dar nuestras fuerzas desde acá, ¿no? Puedan estar un poquito mejor. Comentarles de que, bueno, en Vista Alegre hace más o menos 1 año y medio, casi 2 años, nos enteramos de que las empresas petroleras querían hacer hidrofractura en nuestro territorio para que tengan un poquito de información con respecto a dónde vivimos nosotros. Vivimos a 500 metros del río Neuquén. Es un río que nace al límite con Mendoza, en lo que es el norte, lindante a la cordillera. Es un río que recorre más o menos 1000 kilómetros hasta su confluencia con otro río que es el río Limay,
los dos generan el río Negro que desembocan en el mar Argentino. Más o menos ahí en el mapa que pueden visualizar, infraestructuras de fracking en el cono sur, van a ubicar todo lo que es el mapa de lo que es Vaca Muerta, ¿no? Nuestro municipio, su matriz productiva es la frutícola, es una matriz productiva que ha generado trabajo por más de 3 generaciones. Mi padre, mi abuelo han trabajado en los galpones o en las chacras, nosotros también en algún momento, y gran parte de la población lo sigue haciendo. Entonces esa matriz productiva es la que genera también toda una alimentación del mercado interno, ¿no? De los mercados, de los negocios. Entonces es esta la matriz productiva que nosotros estamos defendiendo, entendiendo también nuestro buen vivir, nuestro bienestar dentro y en esta tierra, ¿no? que nos ha dado la vida y que nos ha visto crecer. Entendiendo también de que la hidrofractura genera mucho riesgo para nuestra sociedad, para nuestro río principalmente, que justamente las empresas están agrupando, lindante al río Neuquén, en lo que es la parte de las mesetas escalonadas de acá del valle, y extraen agua directamente del río Neuquén para realizar la hidrofractura. Al conocer nosotros de la hidrofractura que se quiere realizar en nuestro territorio, empezamos a investigar porque, bueno, la mayoría de acá o somos ocupados, algunos son estudiantes, hay pocos profesionales, tenemos una profesora de geografía que está acá presente. Entonces, al desconocer todo este tema, tuvimos que hacer todo un proceso de investigación con el barrio, ¿no? Invertir un montón de tiempo, un montón de horas que dejamos por ahí a nuestra familia o a nuestras acciones cotidianas, a investigar algo que nos hacía mucho ruido. Al entender y viendo, nosotros tenemos lo más cercano a esta experiencia, lo que ha sucedido en Vaca Muerta. Vaca Muerta fue el boom petrolero hasta hace un par de años atrás, y es un pueblito que es muy chico, muy parecido a lo que es Vista Alegre, en la cual era un pueblo de crianceros, de ganaderos, y que se vio en un par de años multiplicado, casi triplicado de población por gente que venía de otras provincias, de otros países, y eso, bueno, generó un colapso en todo sentido, ¿no? Desde lo educativo, desde la salud, desde lo medioambiental, desde lo social, desde lo económico. Entonces, analizando las contras de la hidrofractura, no solamente en los impactos ambientales, sino también en los impactos sociales. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Aida, ¿sí me oyes? Bueno. Sí. Bueno. A ver. ¿Se escucha? ¿Hola? Sí. Sí, adelante por favor, Milton. Bien. Puedes continuar. Bueno, gracias. Puedo continuar. No sé que no se haya escuchado nada. Teniendo en cuenta esa experiencia anterior, ¿no? En la cual la sociedad se vio bastante como transformada y trastornada, porque bueno, ha crecido lo que es la inseguridad, la delincuencia, lo que es la trata de personas, han crecido también los accidentes, las muertes de la gente de la localidad, justamente las luchas que se dan con las distintas comunidades del pueblo mapuche que habitaba esas tierras con anterioridad a las empresas petroleras y que hasta el día de hoy están presentando batalla porque los quieren correr de sus territorios, porque le están iniciando causas judiciales. De hecho, ayer hubo una actividad, un allanamiento por parte de las fuerzas policiales en un lugar donde justamente es donde donde extraen el agua para hacer la hidrofractura. Entonces, teniendo en cuenta todos estos impactos, ¿no? Toda esta cola que tiene Vaca Muerta, nosotros, si ubicamos Vaca Muerta, vendría a ser el norte de neuquino, de donde el río Neuquén lleva casi la mitad de su recorrido, y a nosotros 100 kilómetros más abajo de Vaca Muerta encontramos a 3 municipios, a San Patricio del Chañar, a Vista Alegre y a Centenario. Estos 3 municipios
sería la etapa siguiente a lo que es Vaca Muerta. Entonces, comprendiendo la gravedad del asunto, decidimos iniciar acciones. Al principio, desde la Confederación Mapuche se nos brindó bastante información. Después tuvimos la suerte y la fortuna de conocernos con la gente del Observatorio Petrolero Sur, quienes también nos brindaron mucha información con respecto a lo que es hidrofractura y con respecto al movimiento de las empresas petroleras a nivel mundial. También tuvimos contacto con gente de Estados Unidos, de Pensilvania, que también había tenido una mala experiencia con la hidrofractura y que la siguen padeciendo. Entonces, teniendo en cuenta también otros municipios, teniendo en cuenta también otros, bueno, Uruguay que se pronuncia en contra del fracking, algunas provincias que se pronuncian en contra del fracking, nosotros logramos generar con anterioridad, ¿no?, una ordenanza que prohíbe la actividad de hidrofractura por considerarla altamente contaminante y altamente riesgosa para el bienestar social. Esta ordenanza se encuentra en este momento con un pedido de inconstitucionalidad por parte del Estado provincial a través de, bueno, del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Superior de Injusticia, decimos nosotros, ¿no?, porque está justamente tratando de apelar en contra de la voluntad de un pueblo que elige el bienestar, un río sano, ¿no?, el derecho al agua, el derecho a la vida, el derecho al buen vivir. Así que tenemos una ordenanza que se firmó, se votó por forma unánime dentro del Consejo Deliberante, teniendo en cuenta de que 4 de los concejales que aprobaron esa ordenanza son del partido provincial, que es el partido que ha llevado esta política petrolera durante más de 50 años en la provincia. Entonces, teniendo esos 4 concejales y 3 el Frente para la Victoria o Partido Justicialista, que fueron también del partido que votó a favor del pacto YPF-Chevron, ¿no?, un pacto con cláusulas secretas, un pacto que fue aprobado en la legislatura neuquina después de 8 horas de represión. Entonces tenemos en este momento como la emergencia latente de estar todo el tiempo alerta, ¿no? Alerta porque justamente el Estado argentino, junto con, bueno, con el gobernador de la provincia y el aparato militar que tienen, están atentando contra los territorios de la gente que está defendiendo justamente los ríos, las montañas, los bosques. Entonces tenemos políticas que no están siendo representativas, nos estamos sintiendo vulnerados en nuestros derechos, estamos encontrando, perdón, no sé cómo voy del tiempo, sí, me queda un ratito más, nos estamos encontrando poco representados por parte del Estado Nacional con respecto a este tipo de respuestas que se deben dar, no solamente a la gente de Vista Alegre, sino a la gente de todo el país que está llevando distintas luchas en contra de las minas, en contra de la hidrofractura, en contra de los agrotóxicos. Gente de todo el país que está llevando luchas en defensa de la vida, están siendo reprimidas, están siendo encarceladas, están siendo enjuiciadas. Entonces nosotros estamos en una alerta permanente, teniendo en cuenta que nuestro municipio es un municipio chico y teniendo en cuenta que la provincia de Neuquén vive prácticamente y netamente de lo que es la renta petrolera. Muchas gracias, Milton. Bueno, Muchas no sé gracias si es necesario agregar algo más con respecto al lugar. Sí, la experiencia argentina y la experiencia de Neuquén y de Vista Alegre es algo que a todos los latinoamericanos nos mueve mucho por la resistencia que tienen ahí los compañeros y las compañeras. Bueno, tenemos una pregunta del público que dice que si ha habido algún tipo de represión por parte del gobierno hacia la resistencia en Vista Alegre y cómo ha sido la respuesta de ustedes ante esta represión. Nosotros nos hemos manifestado todo el tiempo desde la manera
más pacífica que podemos encontrar, ¿no? Que agotamos todas las instancias antes de llegar a un corte. Dimos información al Estado, principalmente al Estado, al intendente, a los concejales, a la gente de medio ambiente de acá del municipio local, y después enviamos los pedidos de información con respecto al movimiento petrolero que pretenden hacer en lo que es el Alto Valle, de Río Negro y Neuquén. Mandamos a pedir información y esa información nos fue respondida. Entonces, cuando se responde con tecnicismo que era muy difícil de poder comprenderlo, más para una población que tiene alto porcentaje de analfabetismo. Entonces consideramos de que era una respuesta poco certera para nuestra comunidad, que no dejaba ninguna tranquilidad. Después de recibir a los referentes de la provincia, de las distintas secretarías, que no hicieron más que traernos mentiras, porque cuando indagamos con respecto al proceso de hidrofractura, con respecto a la cantidad de agua que se utilizaba, con respecto a los químicos que se utilizan y a lo que eso puede generar en nuestra salud, esta gente trató todo el tiempo de minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que en nuestra población tenemos, no es muy alta la cantidad de ingresos que hay por casa, por cada una de las casas, por ende el agua no se puede comprar, la gente toma el agua de red, el agua que se saca del río, porque históricamente tomamos agua del río. Entonces nos mintieron y a partir de ahí empezamos a hacer panfleteadas, marchas, hicimos algunos eventos para darle difusión a nuestra lucha acá en Vista Alegre, hasta que tuvimos que llegar al corte de ruta, en el cual no tuvimos ningún tipo de represión, porque bueno, justamente nosotros agotamos todas las instancias, por suerte pudimos informar a los medios locales de cómo era nuestra resistencia, cómo era nuestra lucha, y bueno, se pudo evitar a través del diálogo las represiones y los conflictos, ¿no? Nosotros, para que sepan, en nuestra comunidad somos el 80%, somos mapuches, tenemos la sangre mapuche y estamos todo el tiempo en busca del diálogo permanente para que se respeten los derechos. Nosotros nos manejamos acá en comunidad todo el tiempo y las decisiones se toman en comunidad. Para generar cualquier acción se pregunta a la gente mayor, se pregunta a los jóvenes, se pregunta a toda la comunidad cómo se resuelve, y gracias a eso hemos evitado cualquier tipo de represión. No ha tenido la misma suerte la gente de las distintas comunidades. Al norte, lo que es la zona de Vaca Muerta, lo que es Loma Campana, con los distintos pueblos originarios, las distintas comunidades, hay conflictos latentes con lo que es las zonas concesionadas a YPF, en donde por parte de YPF y del Ministerio de Seguridad de la Nación, como Gendarmería se han metido a los campos, han generado allanamientos que no han sido bien generados, o sea, como que siempre tienen algunas fallas. De hecho, se han hecho allanamientos sin pedidos de un juez. El que se hizo ayer solamente tuvo la orden de un fiscal. Entonces, hay muchas cosas oscuras y la verdad que se está yendo en contra de los derechos de los pueblos originarios. Gracias, Milton. Otra pregunta. ¿Qué entidades de orden nacional e internacional les han apoyado? Nosotros, de orden nacional, la verdad que ninguna. De orden internacional, por ahí tuvimos la fortuna de encontrarnos con la gente del Observatorio Petrolero Sur y a través de ellos poder hacer la difusión, y hemos tenido la visita de gente de Colombia, del Sindicato Petrolero Colombiano, de la Alianza Mexicana en contra del fracking, de gente de Bolivia que también estuvo participando en unas charlas, unas jornadas que se organizaron en junio. Pero bueno, son todas organizaciones independientes, ¿no? Por parte del Estado argentino, por parte del Estado provincial, no hemos recibido ningún tipo de apoyo. Es más, todo el tiempo se está luchando para, bueno, justamente revertir la lucha que nosotros tenemos. Se están metiendo en nuestra organización los distintos sindicatos, el sindicato petrolero, el sindicato de los obreros de la construcción, ofrecen de trabajo a gente de nuestra organización, diciendo que el fracking lo que va a traer es progreso. Entonces, ante los altos sueldos que genera una empresa petrolera,
que para nosotros acá son altos porque la gente que trabaja en lo que es la zona productiva del Alto Valle, los sueldos son bajos, más o menos a razón de 12.000 pesos argentinos por mes, y en una empresa petrolera se puede ganar más o menos entre 15.000 y 20.000 pesos por quincena. Entonces, teniendo en cuenta esta desigualdad económica que genera, ¿no?, la rentabilidad petrolera, tenemos, bueno, esa búsqueda de fractura que pretende el Estado Nacional con nuestra comunidad, la cual sigue resistiendo y sigue teniendo fortaleza porque no hemos podido concientizar dentro de nuestro mismo proceso de concientización a la gente de las iglesias católicas, iglesias evangélicas, que también están apoyando esta causa. Bueno, como dijimos al principio, de los concejales que también apoyaron con su voto, por parte del intendente por no haber vetado la ordenanza, y el cual esperamos que ahora la defienda como corresponde, con todos los argumentos y con todas las herramientas que tiene un intendente, con todas las herramientas que tienen los concejales. Esperamos nosotros que ellos sean nuestros defensores y que nosotros como pueblo podamos disfrutar de nuestros derechos y no seguir metiéndole tanto tiempo, ¿no?, a esta lucha que ya van a llevar 2 años. Entonces, con respecto a la pregunta que vos me hacías, no hemos tenido ningún tipo de apoyo del gobierno nacional ni del provincial. Gracias. Otra pregunta. Vaca Muerta no está todavía en plena explotación. ¿Es eso correcto? Está en plena, sí, estuvo en plena explotación. De hecho, los 3 años anteriores fueron los años más fuertes de trabajo, lo que ha generado una especulación, ¿no? Desde lo inmobiliario, desde el mercado también. En la plena explotación, el incremento de la población de lo que es Añelo, que es la ciudad en donde se encuentra Vaca Muerta, aumentó casi el 400%, más o menos su población, en ese auge de explotación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Muy poco porcentaje de la gente de Añelo empezó a trabajar en el petróleo. Entonces, cada uno continuaba con sus actividades normales, ¿no?, que le daban un bienestar económico, un bienestar de vida. Entonces, al encontrarse con esa desigualdad económica, se encontraron que los alquileres aumentaron un 200%, que la canasta básica aumentó un 100, un 150%, que no tenían abastecimiento en los centros de salud, en los hospitales. Entonces, ese progreso que se generó en esos 3 años, supuestamente progreso que se generó en esos 3 años, lo único que generó fue una especulación, la cual ahora están padeciendo, porque al bajar la venta, o al bajar la capacidad de trabajo, tuvieron que despedir a mucha gente. De hecho, hay mucha gente desempleada que no sabe qué hacer en Añelo, gente que se ha metido en préstamos, gente que ha comprado autos 0 kilómetros y ahora no saben cómo pagarlo. Entonces, lo que ha sucedido en Vaca Muerta, dicen, supuestamente lo que dicen los diarios, ¿no?, y ahí hay que creer a medias tintas, que se viene una reactivación de lo que es Vaca Muerta. Nosotros los que consideramos que con todos estos pasos que está llevando el gobierno nacional de militarizar las distintas zonas, ¿no?, y toda la zona, lo que es lindante al río Neuquén, que es el río del cual extraen el agua dulce para hacer la hidrofractura, el cual está teniendo una bajante muy importante. Los 2 ríos principales que abastecen a gran parte de la población de la provincia de Neuquén están teniendo bajantes históricas. De hecho, los lagos y los espejos de agua también la están teniendo. Entonces, lo que creemos es que esta reactivación de lo que es Vaca Muerta va a ser la segunda etapa, que es lo que se pretende con lo que es el yacimiento Río Neuquén y lo que es la formación Punta Rosada, en la cual estamos nosotros insertos. Otra pregunta. ¿Han tenido acciones de defensa de los territorios como actividades culturales o artísticas? ¿O qué tipo de conciencia han generado en las comunidades? Sí, permanentemente. De hecho, en este momento, en este lugar donde estamos hablando, es un espacio cultural que se llama El Remanso, y el cual alrededor, ustedes no lo ven,
pero ahí tenemos estudiantes de geografía que están en un encuentro de estudiantes de geografía, un encuentro nacional, que tenemos gente de distintos puntos del país, los cuales están conociendo cuál es la problemática de Vista Alegre, cuál es la problemática del pueblo mapuche y cuál es la problemática de los pueblos que luchan en contra de la hidrofractura. Desde este espacio, desde el remanso y desde Vista Alegre Libre de Fracking, se han organizado distintas actividades. Lo último que generamos fue una radio abierta, en la cual, bueno, se generaron juegos para los niños, para toda la comunidad, tocan bandas locales, y hacemos difusión un poco de lo que es la problemática y en sí de lo que es el proceso que está llevando nuestra ordenanza, ¿no? El pedido de inconstitucionalidad por parte de la empresa petrolera, ahí en alianza, digo, con el gobierno provincial y con el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Entonces estamos generando distintos puntos de acción. De hecho, quizás para el mes que viene estamos planificando, o sea, para este mes, otra radio abierta, y seguramente el mes que viene un festival en contra de la hidrofractura, a favor del agua y de la tierra. Muchas gracias, Milton. Y bueno, tenemos un par de preguntas más. ¿Qué tipo de acción y de ayuda requieren y de quiénes, entidades, organismos en estos momentos para que ese mandato que no se ha acatado se dé y respeten la ordenanza en su país? La verdad que no, para ser sincero, no sabemos quién tiene que accionar ante tanta desigualdad, ante tanta represión, ante esta embestida que tiene el gobierno nacional. En Argentina se está viendo un clima bastante tenso con respecto a las políticas. Tenemos presos políticos constantemente. Ayer mismo, desde el allanamiento que se hizo en esta comunidad, este allanamiento que fue de forma ilegal, ¿no? Porque no estaba bien armado, se llevaron detenido al huerquén de la comunidad y se llevaron detenido a 2 conas de la comunidad, y estuvieron todo el día demorados, detenidos en las comisarías, ¿no? Entonces las garantías constitucionales no estamos teniendo y ya no sabemos a quién apelar. Entonces tratamos de que se haga visible lo que está sucediendo en Vista Alegre, porque consideramos que cada una de las personas que está escuchando estas palabras, ya sea acá en el remanso y ya sea de las personas que están ahí atrás de la cámara, tienen una herramienta o tienen una capacidad particular de generar conciencia, de poder generar una herramienta que ayude a los pueblos que están sufriendo este tipo de embestidas por parte de las fuerzas nacionales, pero bueno, entendiendo también de que esto es algo armado por un poder externo, ¿no? Por otros países que manejan todo lo que es el capitalismo feroz, asesino, que rige en todo el mundo. Entonces, nosotros en nuestra ordenanza apelamos a pactos internacionales, apelamos de hecho a derechos universales como es el derecho al agua y el saneamiento, apelamos también a los derechos de los niños, apelamos a la Ley General de Ambiente de acá, de la Argentina, con el principio precautorio y con el principio de prevención. Entonces, apelamos a un montón de herramientas de nivel nacional, local, nacional e internacional, que el Tribunal Superior de Justicia local, acá de la provincia del Neuquén, está desoyendo todo eso. Entonces está buscando declarar inconstitucional nuestra ordenanza sin tener en cuenta la cuestión de fondo, que es el análisis que llevábamos nosotros hace más de 1 año y medio con respecto a la realidad, de cómo se rompe de cómo se rompe con un bienestar de una comunidad, de cómo no se previene las enfermedades que pueden llegar a tener nuestros sobrinos o nuestros hijos en el futuro. Esas cosas no se están teniendo en cuenta. Y dentro de todo este panorama también cabe destacar que esta provincia, que hace más de cerca de 50 años está llevando a cabo esta política petrolera,
los hospitales públicos cada vez se están vaciando más, los hospitales tienen prohibido hacer estadísticas con respecto a enfermos en relación con metales pesados o a actividades relacionadas a la actividad petrolera. Las escuelas públicas, las universidades públicas se están cayendo a pedazos, las rutas, cada vez hay más muertes en la ruta del petróleo. Entonces, este Estado provincial está entregando totalmente nuestra provincia, está entregando totalmente nuestros recursos, y como está pasando con el Estado nacional también y las políticas que se están llevando a cabo. Entonces, nosotros apelamos siempre a la buena voluntad de la persona que está escuchando nuestro mensaje, porque sabemos que cada una de esas personas puede accionar de una manera distinta, y que ese accionar en pequeños lugares del mundo, en pequeños lugares del lugar, puede generar una red de contención y que ayude, por lo menos, a salvar la vida de un montón de personas. Bueno, muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos es, ¿dónde en las redes sería el mejor lugar para tener más información y seguir las actividades de la campaña? Perdón, ¿me podrías repetir? Sí, ¿en qué redes se podría seguir toda la información que nos estás dando y seguir las actividades de las campañas que realizan y de las actividades que realizan? Hay dos puntos que podemos dar como referencia, que nosotros consideramos que tiene bastante información con respecto a lo que está sucediendo acá en la región. Por un lado, puntualmente acá en Vista Alegre, la asamblea, que tiene una página en Facebook, que se llama Vista Alegre Libre de Fracking y en Defensa de la Vida. Esta es nuestra página en Facebook. Y después, quien maneja mucha más información, porque tiene como más años dentro de la provincia, dentro del Estado argentino, dentro del Guaymapu, como decimos en el pueblo mapuche, es la Confederación Mapuche, que también tiene Confederación Mapuche de Neuquén, que tiene también mucha información de lo que está sucediendo, no solamente en Vista Alegre, sino también con el avasalamiento de los derechos en lo que son lo que es la zona de Vaca Muerta, lo que es la zona de Loma Campana y lo que son las distintas comunidades, no solamente afectadas por la hidrofractura, sino también en la parte de los lagos, en la parte de la cordillera, en donde también grandes terratenientes se ocupan o se adueñan de mucho territorio. Entonces esas dos referencias creo que son, no sé si alguno considera ¿no? Esas dos. Entonces tenemos ahí Vista Alegre Libre de Fracking y Confederación Mapuche en Neuquén. Esos son los puntos donde ustedes pueden encontrar más información, y a los puntos a los cuales quienes estén viendo este seminario, quienes estén participando y quieran acercar alguna ayuda o generar alguna ayuda desde el punto de donde se encuentran, será más que agradecido. Muchas gracias, Milton. Nos han llegado dos preguntas más a último momento, que van a ser las dos últimas para responder. Gracias a los participantes por las preguntas, pero también el tiempo es bastante corto y tenemos otras exposiciones. Claro. Entonces vamos con estas dos preguntas más. Dice, ¿el territorio que ustedes habitan es de protección o una reserva por el tema de ser resguardo indígena? Por el hecho de ser patrimonio de la humanidad, las comunidades indígenas deberían tener una protección. ¿Tienen algún tipo de protección especial la zona en la que ustedes están? Hay una ley, que es la Ley de Relevamiento Territorial, que es la 26160, es una ley que se tiene que tratar en el Senado de la Nación, y es la ley que, bueno, que hace que se lleven a cabo los relevamientos en cada uno de los territorios, y bueno, creo que eso determina también las personerías, no sé, a nivel provincial, determina las personerías jurídicas. Nosotros no estamos establecidos como una comunidad mapuche, porque nunca tuvimos ninguna necesidad de manifestar que somos mapuches. Nosotros vivimos en comunidades desde que nacimos, sabemos lo que es el río, sabemos lo que son las chacras,
sabemos cuáles son los remedios que necesitamos en cualquier punto, para cualquier dolor o cualquier molestia que tengamos. Entonces nosotros hace muy poco tenemos que decir, bueno, sí, somos mapuche, venimos de tal lugar, no somos chilenos, como dicen todo el tiempo, ¿no? Y tampoco me molestaría también, me parece que somos todos seres humanos, somos todos hermanos, y que no las fronteras las ha generado gente que no tiene buen corazón, ¿no? Entonces, nosotros no estamos conformados como una organización mapuche, no estamos conformados como comunidad mapuche, y justamente hablaba recién de la ley de relevamiento territorial, porque justamente tienen que tratarla con urgencia y aprobarse para que se sigan haciendo. Si esta ley cae, cae también los pocos derechos que tienen las distintas comunidades en todo el país, en toda Argentina, estarían cayendo con esta ley. Entonces ahí también es donde hay que apuntar, ¿no? en todo este proceso de concientización nacional, vendría a ser, ¿no? Porque creemos que todos tenemos que ser conscientes en el hecho de que es necesario cuidar de la tierra, cuidar del agua, siendo mapuche, o teniendo sangre descendiente de italianos, españoles, alemanes, cualquier persona que habite el territorio debe de cuidar el territorio para seguir teniendo vida y para seguir teniendo salud, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, no estamos conformados, entonces también corremos muchos riesgos en eso, ¿no? Si el pueblo mapuche hasta ahora tenía ciertas garantías constitucionales, digo, también, ¿no? Esta cuestión porque se terminaron las garantías constitucionales para el pueblo mapuche, y más con toda esta lucha mediática que se está dando por parte del Estado Nacional en tratar de generar un enemigo para el Estado argentino, de generar un enemigo que en este caso están apuntando al pueblo mapuche, están apuntando a un conflicto puntual que se da en un lugar, en un territorio, en un lot, al sur de esta tierra, al sur de Chubut. Se está apuntando en ese conflicto de generar un montón de caos mediático, de generar miedo, de realmente atentar contra la paz social, que es algo por lo que se ha luchado históricamente en todo el mundo y es por lo cual se han generado un montón de leyes en todo el mundo. Entonces, nosotros creemos que es importante de que se apunte a esa ley, porque justamente nosotros que no estamos dentro de una comunidad reconocida por el Estado provincial ni por el Estado nacional, no tenemos ningún tipo de garantías. El pueblo mapuche tampoco lo vamos a tener nosotros, ¿no? Nuestra capacidad económica es baja. De hecho, nosotros estamos haciendo cada una de las jornadas o de las asambleas, sacamos unos pesitos de cada uno de nosotros, de lo que tenemos para alimentar a nuestra familia o abastecernos nosotros de alimentos, para generar conciencia, ¿no? Que debería ser un rol del Estado, que debería garantizarnos todo. Gracias, Milton. Una última pregunta. Sí. ¿Se ha podido identificar las empresas involucradas? ¿Cuáles son? Y si se ha podido vincular con comunidades de otras partes afectadas por las mismas empresas. Las empresas que tenemos son YPF, ISUR, Pan American Energy, Petrobras, y bueno, después las que brindan los servicios, ¿no? A nivel mundial, yo creo que son Bloomberg, Baker Hughes, Halliburton, bueno, Chevron principalmente, que fue el pacto que se firmó, ¿no? Entonces esas son todas las empresas que más o menos están resonando por acá y sus camionetas dando vuelta por nuestro territorio, contaminando, matando, generando más desigualdad. Así que sí, son como principales, ¿no? Como hay YPF, ISUR, Petrobras, Chevron, son todas
esas empresas que generan una ramificación de operaciones en los distintos aspectos, en los distintos ámbitos de lo que es la actividad hidrocarburífera, pero principalmente sí serían esas, ¿no? Y los impactos que se han generado no son impactos que demuestre el Estado provincial, porque son números que no conviene mostrar, ¿no? Desde el Pacto YPF Chorón, desde el año 2013, no se ha mostrado un estudio de impacto ambiental. No se ha mostrado, no ha sido visible un estudio de impacto ambiental para toda la provincia de Neuquén. Nosotros sí tenemos antecedentes, tenemos amigos, tenemos gente que trabaja en todos los eslabones de la actividad petrolera. Y sabemos, porque nos llegan fotos, porque nos llega información, porque hemos visto nosotros mismos grandes superficies de territorios muertos ya de tanta contaminación, de cómo tapan las contaminaciones, de cómo las empresas locales, en complicidad con las empresas multinacionales, van generando contaminación y ellos mismos las van tapando, ¿sí?, para cubrir sus negociados. Tenemos, antes de lo de Vaca Muerta, tenemos un punto muy importante, que es la unión de 3 provincias, que es Río Negro, La Pampa y Neuquén. Es un punto que donde pasa el río Colorado, que es uno de los ríos más contaminados que tenemos, y en donde se generó actividad convencional durante muchísimos años, y los niveles de contaminación son muy altos, y que ningún informe, ninguna provincia sacó nada al respecto. Solamente en pequeñas ocasiones, así como muy puntuales, salen en las internas políticas denunciando esas cosas, que después se tapan, ¿no? Se tapan con sus arreglos económicos, se tapan con los arreglos de puestos políticos. Entonces ahí se van tapando es un entramado bastante grande que se tapa porque donde pierde uno, pierden todos. Donde salta la contaminación en un lugar y empiezan a denunciarse entre uno, entre otros, y se pierde. Entonces las empresas, estas mismas empresas que vienen a nosotros a ofrecernos este progreso, son las mismas empresas que han generado grandes focos de contaminación en grandes partes del mundo, en grandes territorios. Entonces, nosotros cada vez que nos dicen que nos traen el progreso y que el fracking es seguro, preguntamos de algún ejemplo a nivel mundial en donde el fracking haya sido bien hecho, en donde no haya contaminado, en donde no haya generado todo lo que nosotros creemos que es de gran impacto para nuestra sociedad. Entonces, esas serían las empresas, y las referencias, o sea, los antecedentes que tenemos a nivel nacional, ustedes pueden ver acá, haciendo 200 kilómetros hacia el norte o 200 kilómetros hacia La Pampa, podemos encontrar puntos de contaminación muy grandes. De hecho, las tomas de agua y las muestras, los muestreos de los distintos ríos dan altos niveles de contaminación. En la actualidad están dando altos niveles de contaminación, siendo de que la actividad de hidrofractura no se está realizando todavía en plenitud, como lo quieren hacer ahora con la siguiente etapa, ¿no?, que nos implica a nuestro municipio. Entonces, por eso vuelvo a repetir, las garantías constitucionales para los argentinos no se están respetando. No se están respetando para nada, porque acá se está primando los intereses de las empresas multinacionales que vienen y atentan contra la vida de toda la población. Nosotros quedamos acá. Nosotros quedamos a la orilla del río, nosotros quedamos acá alrededor de nuestra producción. Lo que se contamina es lo de acá, lo nuestro. Nosotros nos contaminamos. Se muere el río, se muere la tierra, morimos nosotros. Entonces por eso creemos que es tan importante toda esta concientización. Y por eso también queremos agradecer este tipo de espacios que ustedes generan, porque no nos sentimos tan solos. Y creemos que ustedes tampoco se sientan tan solos, ¿no? Hay gente luchando por todos lados. Tenemos que ser conscientes de eso, de que en un momento se tiene que dar vuelta esta tortilla. Muchas gracias, Milton. Gracias por compartir con nosotros la experiencia de Vista Alegre, el testimonio de primera mano de lo que pasa allá. Y bueno, nosotros también estamos muy agradecidos por todo el testimonio que nos has dado. Hay una última pregunta que sé que no la pueden responder, que todos y todas nos los hacemos, y es: ¿dónde está Santiago Maldonado? Y bueno, estamos ahí acompañando en la lucha. Muchas gracias.
A continuación tenemos otra presentación. La presentación sobre la experiencia de México a cargo de Rosa Esther Peña, coordinadora de organizaciones campesinas e indígenas de la Huasteca Potosina. Así que adelante, Rosa, por favor. Rosa, no te escuchamos. Tal vez hay algún problema con el micrófono. Hola. Hola, ahora sí. Adelante, Rosa, por favor. Hola, Rosa. Bueno, quizás entonces mientras solucionamos los problemas de audio con Rosa, pasamos a la presentación de Carlos Andrés Santiago. Bueno. Hola, Rosa, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho. Adelante, por favor, con tu presentación. Bien. Bueno, muy buenos días al pueblo argentino, colombiano, mexicano y latinoamericano. Quiero expresar mi coraje y mi solidaridad al pueblo de México que está sufriendo por los desastres materiales y pérdidas humanas ocurridas por los terremotos recientes, así como por las afectaciones sufridas por los pueblos latinoamericanos y del mundo donde se está aplicando el fracking y los megaproyectos de muerte. En México, el petróleo se descubrió en 1908 en el municipio de Ébano de San Luis Potosí, donde empresas de Estados Unidos y de Inglaterra se apropiaron de tierras custodiadas por cuerpos de seguridad de las propias empresas extranjeras, en donde se impedía el paso de la población local a las tierras ocupadas, se explotó la mano de obra de forma de esclavos y se llevó toda la riqueza al extranjero. Es un contraste que las calles de Nueva York se pavimentaron con el chapopote del Cerro de la Pez de Ébano, San Luis Potosí, y hoy en día la mayoría de sus calles son de tierra. Con la Revolución Mexicana, con la Constitución de 1917, se establecen los artículos 25, 27 y 28 que el petróleo es un recurso estratégico para la nación y solo podía ser explorado y explotado por los mexicanos para el desarrollo del pueblo de México. No es así, hasta 1938 el presidente Lázaro Cárdenas, con el respaldo del pueblo de México, declara la expropiación de los recursos del petróleo a las empresas extranjeras, creando así los petróleos mexicanos. ¿Qué está pasando hoy en día a partir de 1913, 1914? Estados Unidos siempre buscó la forma de revertir el pacto social logrado en la Constitución de 1917, que reconoce los derechos laborales, agrarios, educativos y de los recursos estratégicos de la nación mexicana, como son el agua, el petróleo, el gas y la electricidad. De ahí la imposición de medidas promovidas desde el Banco Mundial, el Banco Interamericano y el Tratado de Libre Comercio para sobajar la soberanía de México. Respecto a la exploración del petróleo y hidrocarburos en 2014, a espaldas del pueblo de México, pese de haber reunido más de 4 millones de firmas de ciudadanos para exigir una consulta a las y los mexicanos si estábamos de acuerdo o no en modificar la Constitución en sus artículos 25, 27 y 28 para dejar el paso a las empresas nacionales y extranjeras y apropiarse de estos recursos. Lamentablemente, con la reforma energética y sus leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica, sin las necesarias consultas a las que están obligados a realizar quienes gobiernan y aprueban leyes en nuestro país, nuestras comunidades, nuestros territorios, nuestra cultura y nuestro futuro como pueblos originarios se encuentran amenazados por la implementación de megaproyectos que vienen a despojar de nuestros bienes y riquezas naturales y de destruir nuestros ecosistemas, violando derechos humanos individuales y colectivos fundamentales de todas y todos los que vivimos aquí.
Asimismo, el gobierno federal ha iniciado la venta de polígonos para la exploración y extracción de gas y petróleo mediante métodos convencionales y no convencionales, como es el caso del fracking, que afectaría territorios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Chiapas, solo de los que se han dado a conocer, pudiendo estar otros estados también como afectados. La lucha del pueblo de México contra el fracking, la explotación de gas y petróleo con la técnica de la fractura hidráulica. Estos proyectos de muerte vulneran los derechos humanos fundamentales como el derecho humano al agua, el derecho humano a la salud, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, así como de los derechos indígenas a la tierra, el territorio, el derecho a la consulta previa, libre, informada, el derecho a la autonomía y libre determinación de comunidades y pueblos originarios. ¿Qué se ha hecho desde el 2013 a la fecha para defender los territorios, el agua y la vida de los pueblos originarios, campesinos y urbanos? Primero fue estudiar y compartir el significado de la reforma energética y la ley de hidrocarburos, donde quedó claro que es el despojo de los recursos vitales como la tierra y el agua de las comunidades originarias, campesinas y urbanas. Pero nada se conocía lo que era la técnica del fracking o fractura hidráulica. Aquí fue fundamental el papel de investigadores independientes, universidades y asociaciones civiles como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, así como la formación de la Alianza Mexicana contra el Fracking y de la Coordinadora de Agua para Todos, Agua para la Vida. La Asociación Mexicana contra el Fracking, con el apoyo de investigadores de Fundar, elabora materiales para explicar lo que es la fractura hidráulica y sus efectos al medio ambiente y a la salud. Se dará la tarea de recorrer el país en las regiones potencialmente afectadas, con la alianza de organizaciones locales para dar a conocer la información investigada. Es cuando se conoce que en México, hace más de una década, existen pozos petroleros con la técnica del fracking en Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas. El gobierno tuvo que reconocer que existen más de 3,000 pozos con estas técnicas sin que la población lo supiera. ¿Qué estamos haciendo? Asambleas comunitarias, foros regionales y nacionales para dar a conocer qué es el fracking y sus efectos en los territorios, como contaminación del agua, daños a la salud, cancelación del derecho a la alimentación, a un ambiente sano, el respeto a la cultura y las tradiciones de los pueblos. Toma de acuerdos para defensa del territorio, el agua y la vida, con actos de acuerdos comunitarios, reglamentación interna de los pueblos, mecanismos de solidaridad, incidencia política para declarar municipios libres de fracking y de megaproyectos. Ejercer los derechos de los pueblos indígenas como es el de la consulta y autoconsulta, a la autonomía y libre autodeterminación de los pueblos originarios, difusión en medios de comunicación escritos y digitales, interponer amparos, el derecho de la manifestación pacífica. Alianza amplias con ciudadanas y ciudadanos, universidades, organismos de la sociedad civil, investigadores y diversas instituciones democráticas. Muchas son las luchas en nuestro país, en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, en la Huasteca Potosina, en el Totonacapan, Veracruzana, en Puebla, Hidalgo y Chiapas. Como fue este pasado mes de junio de este año, en donde el gobierno federal visitó 84,500 hectáreas en el territorio indígena Zoque de Chiapas, para abrir 12 pozos petroleros con la técnica de la fractura hidráulica. Se movilizó el pueblo Zoque rumbo a la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Ante el contundente rechazo masivo del pueblo Zoque, el gobierno de México canceló dichas licitaciones, que significa que esto es definitivo. ¿Qué significa esta lucha del pueblo Zoque? Es que en México las comunidades indígenas y campesinas tienen una fuerte tradición de organización y una cultura arraigada a la tierra. Esta fuerza de las organizaciones indígenas es la que va a no permitir la instalación de estos proyectos en nuestro territorio. En la Huasteca Potosina no solo hay varios megaproyectos relacionados con el fracking, como son termoeléctricas, gasoductos, acueducto Monterrey 6, presas, explotación de gas y petróleo con el fracking, e intento de la privatización del agua. En el caso de la Huasteca Potosina, se pretenden afectar 18 municipios de 20 de la Huasteca Potosina, en donde se afectarían 382,000 hectáreas de la región, a cientos de comunidades indígenas y contaminarían nuestras aguas, tierras, aire. Lo que hemos venido realizando aquí en la Huasteca Potosina y lo que estamos haciendo es organizarnos
proteger los derechos humanos, el territorio y los recursos naturales, no permitir el consentimiento social, por ello debemos no dar este consentimiento y poder defender nuestros derechos. Se han llevado a cabo más de 200 asambleas y foros, y este próximo 14 de octubre llevaremos nuestra tercera asamblea regional para tomar acuerdos de defensa del territorio y la vida en la Huasteca Potosí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Gracias por la presentación. Bueno, ahora, por favor, les recuerdo que hagan sus preguntas, me las envíen por escrito. Vamos a responder a las preguntas al final de la otra presentación, las preguntas para Rosa y para Carlos. Tuvimos que adelantarnos con las preguntas para Milton porque él, por motivos de tiempo, tenía que salir temprano de la sesión. Entonces, para continuar, tendremos la presentación sobre la experiencia de Colombia a cargo de Carlos Andrés Santiago, vocero de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, Cordatec, de San Martín, y miembro de la Alianza Colombiana Libre de Fracking. Adelante, por favor, Carlos. Hola, muy buenas. Estoy aquí viendo un tema de la cámara, un minuto. Me ha dado compartirla, creo que ya. Listo. ¿Me están viendo y me escuchan bien? Sí, todo bien. Gracias, Carlos. Sí, listo. Listo, vale. Bueno, buenos días a todas y todos, a toda la audiencia desde América Latina, las personas que nos están escuchando, que están conectadas y conectados a este webinar que hemos impulsado desde la Alianza Latinoamericana frente al Fracking. Voy a hacer una corta intervención para contarles un poco lo que ha sido la experiencia de defensa del territorio frente al fracking en Colombia. Mi nombre es Carlos Andrés Santiago, soy integrante, y podemos pasar a la siguiente, de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, Cordatec, que es una organización sin ánimo de lucro, nacida en el municipio de San Martín Cesar y que surge a partir de los proyectos de fracking en la región. Y asimismo hago parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, que es un escenario de confluencia y articulación que hoy integra alrededor de 70 organizaciones de todo el país que estamos haciendo resistencia a la implementación del fracking en el país. Siguiente. Voy a contarles un poco inicialmente el contexto local, entonces contándoles que el 2 de diciembre del 2015 se firma el primer contrato para hacer, primer contrato adicional para hacer fracking en Colombia. Lo firma una entidad del Estado que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con dos petroleras, que es ConocoPhillips de Estados Unidos y Canacol Energy de Canadá. Es un bloque que es el bloque BMM3, que comprende tres municipios y que se ubica sobre un complejo de ciénagas y humedales, como los podemos ver en los próximos 2 slides que van a ver en este momento. En el siguiente slide se encuentra un poco el mapa de San Martín, es lo que ustedes ven en verde, y la zona de la izquierda es el bloque destinado para no convencionales. Y si vemos en la siguiente imagen, se puede ver mejor un poco lo azul que se ve allí. Está representado en ese complejo de ciénagas y humedales que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas. Este es el corregimiento de Pitalimón. Toda la zona donde se piensa hacer no convencionales en San Martín y en la zona del sur del Cesar es un complejo como este, con una gran biodiversidad, con unas pérdidas incalculables, y hemos incluso revisado y no hay antecedentes de realización de fracking en ecosistemas tan frágiles como puede ser este. Nosotros iniciamos el año pasado, en el mes de abril y mayo, en los meses de marzo y abril se organizaron 2 movilizaciones, pueden pasar a la siguiente, donde se convocaron alrededor de, en una 4.000, en otras 6.500 personas, para decir a una sola voz que no queremos el fracking en el municipio de San Martín Cesar. A partir de allí podemos ir pasando. En los meses de marzo y octubre del año pasado se hicieron varias resistencias, movilizaciones, plantones en la vía, cacerolazos, asambleas, e incluido un paro cívico municipal. Siguiente. Y eso llevó a que, pues como sucede mucho en Colombia y también en otras regiones del mundo,
Bueno, antes de eso, en septiembre del año pasado tuvimos unas acciones por todo el país que dio inicio a lo que hoy es la Alianza Colombia Libre de Fracking, que ya más adelante les voy a contar un poco. Y la jornada finalizó en San Martín Cesar en el mes de septiembre con invitados. Nos acompañaron compañeras y compañeros de México, de la Alianza Mexicana, de Argentina, del Observatorio Petrolero Sur, y bueno, una movilización de más o menos 9.000 personas. Siguiente. El oponernos a los proyectos, a este tipo de proyectos en Colombia ha tenido un costo, y es el costo de defender el agua. El año pasado esta petrolera presionó para que se enviara el uso del SMAT. El SMAT es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es el escuadrón que se encarga de los temas de la represión de protestas, y tuvimos varias situaciones de violaciones a derechos humanos que podemos, siguiente, que también se han replicado en amenazas, intimidaciones, persecución, intimidación de parte de contratistas de la ConocoPhillips, persecución y estigmatización de parte de la Alcaldía Municipal de San Martín, y otras situaciones que hoy están poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de quienes nos oponemos a la implementación de esta técnica en el sur del departamento del Cesar. Siguiente. Y aquí es donde decimos que mientras por un lado ustedes han visto el contexto internacional y se habla de paz, entonces que en Colombia estamos hablando de un conflicto, pues lo que estamos sintiendo es que esa paz territorial está llegando a las comunidades de una manera diferente. Es una paz basada en el extractivismo, basada en favorecer a los intereses de los grandes capitales, de las transnacionales, de empresas mineras y petroleras, en contra y respetando y no consultando. Hay que partir de una reflexión, y es que en Colombia, al menos en muchas de las comunidades, este tipo de proyectos de minería y de petróleo y otro tipo también de hidroeléctricas y demás, son proyectos que no son consultados con las comunidades, donde lo que hacen es intentar imponer la visión del gobierno nacional y de estos capitales, de estas empresas internacionales, imponer la voluntad y pasar por encima de las comunidades, pasar por encima de lo que las comunidades estamos pensando. Este proceso de resistencia, siguiente, ha logrado ser visible, por ejemplo, en los medios de comunicación, como ustedes pueden ver ahí, en los principales medios del país. La situación de San Martín se ha visto en los medios de prensa escrita, de televisión, de radio y otros. El tema de San Martín siempre ha sido visible y se ha convertido en un referente en la lucha y en la resistencia contra el fracking. También hemos estado en la agenda del Congreso de la República, como lo pueden ver también. Hemos asistido y hemos logrado que en el Congreso se discutan estos temas, y hoy se está dando la discusión pública en el país. Podemos pasar al siguiente slide, listo. Ahí congresistas de diversos partidos políticos, de derecha, de izquierda, de todas las tendencias, de todos los sectores, también hoy están acompañando la causa para decir no al fracking en Colombia, no al fracking en San Martín Cesar. Siguiente. Hemos estado también en la agenda internacional. Pasemos dos más. Otra. Por ejemplo, a los actores y las actrices también se han vinculado en este proceso de movilización, una anterior. Y eso como para contarles un poco de lo que ha sido la resistencia local, que ha sido un proceso complicado de una organización que ha venido construyendo cada vez un proceso de resistencia amplio a la implementación de esta técnica, porque ya sabemos los impactos ambientales, ya sabemos los impactos que ha tenido, por ejemplo, la implementación de la técnica en Argentina, en México y en otros lugares del mundo. Hemos leído investigaciones, sabemos los nocivos impactos ambientales, además los costos sociales y los costos económicos que trae para el país implementar el fracking, y por eso nos hemos opuesto. Pero este es el panorama local, y empezamos a ver un poco ya el panorama más regional. Nosotros estamos en una región que es el Valle del Magdalena Medio. Ahí estamos mostrando los bloques que están en color más claro, son los bloques convencionales. Los que están en color oscuro son los bloques disponibles para yacimientos no convencionales en la región. El Magdalena Medio es la zona donde está una formación que se denomina la formación La Luna, una formación de shale, que es sobre la cual quieren en esta primera etapa hacer de manera intensiva el tema de no convencionales. El gobierno lo ha venido anunciando, viene hablando de un piloto, viene hablando de una reglamentación ambiental, y ya para que hagamos claridad un poco frente a lo que estábamos en la slide anterior, ya en San Martín Cesar, tenemos que decirlo, se está haciendo exploración. En este momento están en la etapa de exploración sin contar con licencias ambientales, y aquí ha habido una complicidad del gobierno nacional
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ha habido casos también de corrupción que se han venido dando, y es así como hoy se está implementando un proyecto que se está haciendo de manera ilegal en nuestro territorio, sin consultarnos, violando los derechos humanos y además de eso, sin las licencias y sin los elementos que le den la viabilidad a esta técnica. Sigamos. Este mapa que les voy a mostrar ahora, esos son algunos mapas que hemos preparado nosotros. Bueno, esto es contarles un poco de cómo se ha venido dando el panorama del fracking siguiente. Esto es, hoy tenemos 43 bloques disponibles para yacimientos no convencionales que afectarían 300 municipios del país. Estamos hablando que es más o menos el 25% del municipio donde se tiene proyectados no convencionales. Hay 7 contratos firmados, 2 en fase exploratoria y hay 2 nuevos contratos en trámite. En la siguiente imagen van a poder ver el mapa. Este es el mapa de Colombia y la zona que hoy se está avanzando en los temas que están de disponibilidad para yacimientos no convencionales. Este mapa es un mapa un poco revelador de Bogotá. Lo que ustedes ven en gris en el centro, el punto en el centro es Bogotá. Lo que ustedes ven en zonas verdes son páramos, que son los ecosistemas que hay en la región andina, que son las grandes fábricas de agua del centro del país, y todo lo que ustedes ven en morado en los alrededores son yacimientos, son bloques disponibles para yacimientos no convencionales. Colombia sería el primer país del mundo en hacer fracking en zona de ciénagas y humedales, y sería el primer país del mundo, desastrosamente, en hacer fracking en alta montaña, en zonas cercanas a páramos, que son los que surten el agua y los que le dan el agua a la capital del país y a toda la región central, a la región de los llanos y demás. Entonces estamos viendo que hoy es una locura. El gobierno no ha entendido los impactos y más aún ya están yendo un paso más allá, y es pensándose la exploración y explotación de yacimientos no convencionales en ecosistemas amenazados, en ecosistemas frágiles, que traían gravísimas consecuencias para nuestro país. Siguiente. En este vamos a ver el mapa de Colombia, si no estoy mal, ¿sí? Este es el mapa de Colombia. Todo lo que ustedes ven ahí en bloques son los bloques disponibles hoy para no convencionales. Estamos hablando de 300 municipios del país y además de la zona más densamente poblada del país. Siguiente. Entonces, frente a eso, ¿qué hemos hecho? Frente a esta arremetida del gobierno y de la industria por pasar por encima, bueno, esto es un artículo, podemos pasar al otro, nos hemos venido organizando. Y organizando es que, más allá de la lucha de San Martín, que ha sido sí visible, pues nos hemos encontrado con otras y con otras comunidades de San Vicente de Chucurí, del Carmen, de Barranca Bermeja, de diferentes regiones del país, y a partir de allí estamos tejiendo un escenario en el que estamos 70 organizaciones articuladas que se denomina la Alianza Colombia Libre de Fracking, y que, como lo pueden ver, vamos pasando, y que tuvo su, venía de un proceso de construcción desde septiembre del año pasado. Hace más o menos un año veníamos en este proceso, y el mes pasado nos encontramos en Barranca Bermeja para iniciar el proceso. Nos encontramos en Barranca Bermeja para crear como tal este proceso de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Ya hemos hecho algunas acciones, como lo pueden ver, los medios han venido reseñando nuestras denuncias, las denuncias que hemos hecho y las solicitudes que le estamos haciendo al gobierno nacional, para que, en aplicación del principio de precaución, que como ustedes lo pueden ver en las siguientes slides, para que se aplique el principio de precaución. No estamos pidiendo nada diferente a que lo que dice la declaración de Río, que dice que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Eso se ha aplicado en Colombia. Ahí tenemos un par de ejemplos en las otras diapositivas sobre lo que se ha hecho, que efectivamente pues, en el tema de aspersión de cultivos ilícitos con glifosato se adoptó una suspensión de actividades invocando el principio de precaución. Y también, vamos pasando, y también a partir de allí lo que hemos dicho es que, en base al principio de precaución, es necesario prohibir declarar la moratoria al fracking en los países de América Latina, que los estados tienen la obligación de generar información pública y veraz, deben generar procesos de participación pública amplios, pero amplios, decisorios, reales, no procesos los que están acostumbrados a hacer en Colombia la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la perversa Estrategia Nacional de Estrategia Territorial de Hidrocarburos, de consultar a las comunidades, consultarlas para terminar haciendo lo que ellos quieren y no tener en cuenta
a las comunidades en los procesos de toma de decisiones, y que pues debemos informarnos mejor. Vamos pasando. Bueno, entonces, lo hemos estado viendo. Hoy es una tendencia que se da cada vez en más regiones del mundo. Este año, por ejemplo, solo por contar los últimos meses, Maryland se sumó como el tercer estado en Estados Unidos, después de Nueva York y Vermont, en prohibir el fracking. La provincia de Entre Ríos en Argentina también se hizo un proyecto departamental y fue aprobado para prohibir el fracking en la provincia. En Irlanda, el presidente sancionó una ley que llevó a cabo el Parlamento para prohibir el fracking en el territorio de Irlanda. Sabemos que está prohibido en Alemania, sabemos que está prohibido en Francia. Sabemos que, por ejemplo, la semana pasada hubo una noticia muy importante, y es que 4 gobernadores, los gobernadores de los estados de Nueva York, New Jersey, Delaware, y se me olvida el cuarto, bueno, Nueva York, New Jersey, Delaware y Pensilvania, firmaron una resolución para prohibir el fracking en la cuenca del río Delaware, que comprende los 4 estados. Entonces lo que estamos viendo es que hay una tendencia cada vez más creciente. Si bien están avanzando y la frontera se está extendiendo, eso es absolutamente claro con las 2 intervenciones de nuestros compañeros anteriores, que nos contaron también la experiencia de Argentina y la experiencia de México, donde ya se está explotando. En Colombia aún no se explota, pero ya se está haciendo exploración. También estamos viendo que en muchos otros países la decisión es una decisión contraria, es la decisión de prohibir, es la decisión incluso de darle un impulso a las energías alternativas. Es una decisión, por ejemplo, en Europa recientemente se está tomando la decisión en algunos países de que a partir del año 2030 no se permita la venta de vehículos impulsados por gasolina y por diésel. Y eso nos muestra una tendencia, nos muestra que definitivamente el mundo está cambiando, y pues somos nosotros y nosotros los llamados a que ante las arbitrariedades de los gobiernos, pues organizarnos desde lo local, desde lo regional, desde lo nacional. Debo reconocer que la experiencia de la Alianza Colombia Libre de Fracking se inspira en el trabajo muy valioso y muy organizado que han hecho nuestras compañeras y compañeros de la Alianza Mexicana, y se inspira también en este espacio que convoca el webinar de hoy, que es la Alianza Latinoamericana frente al Fracking. 3 fotos para cerrar. Esta foto es de parte del equipo de Prodatec, que es el que ha venido dando la lucha a la implementación del fracking en San Martín, y un par de fotos más, una más del equipo de Prodatec, que ustedes la van a ver, que es un equipo en su mayoría joven, de personas muy talentosas que hemos venido dando esta discusión. Y en la última que les voy a mostrar, ya para cerrar mi presentación, y creo que voy bien de tiempo, es una foto del encuentro de la Alianza en la ciudad de Barrancabermeja el 24 del 25 de agosto, donde nos encontramos organizaciones de todo el país para pensarnos, porque definitivamente si esta discusión la seguimos dando, o si esta lucha, esta resistencia la seguimos dando solamente en lo local y solamente en luchas pequeñas, claramente van a ser luchas desiguales. Hace algún tiempo escribí un artículo en el que hacía el paralelo de lo que es la locomotora mineroenergética, que es lo que se reconoce como los proyectos extractivistas aquí en Colombia, donde están los proyectos extractivistas, y una lucha de David contra Goliat. Claramente un Goliat mucho más fuerte, un Goliat que tiene el poder económico de las empresas, un Goliat que tiene el poder político de los gobiernos, un Goliat que se vale de estrategias legales e ilegales, e incluso se vale de amedrentar a las comunidades, de amenazar, de intimidar. Ya hemos visto lo que está pasando, todo lo que infortunadamente está pasando en América Latina, en algunos países de América Latina, incluido Colombia, con el tema de asesinatos a defensoras y defensores de los derechos del ambiente. Entonces, este es el momento para que nos organicemos, y las personas que están en este webinar también se unan a la lucha que venimos dando desde las organizaciones, desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, desde la Alianza Mexicana, desde los procesos en Argentina y desde la Alianza Latinoamericana, para que logremos nuestro interés, que es que estos proyectos de muerte definitivamente no se sigan realizando en ningún lugar del mundo. Nosotros la discusión no solamente que no se hagan en Colombia o que no se hagan en nuestro municipio, sino que como lo dicen nuestras compañeros de la Alianza Mexicana, ni aquí ni allá, ni hoy ni nunca. Y esa es la reflexión que tenemos para hacerles, y pues bueno, contarles que ha sido un proceso muy bonito de aprender, de construir, de encontrarnos, de ir reconociéndonos en medio de las diferencias,
de entender que tenemos diferencias, pero que más allá de las tenemos un objetivo común y es defender el agua y defender la vida. Muchísimas gracias y entonces quedamos abiertos a las preguntas y las inquietudes del público asistente. Muchas gracias, Carlos Andrés. Muchas gracias, Rosa. Y bueno, también gracias, Milton, por las 3 presentaciones excelentes. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Bueno, la primera pregunta sería para Rosa. Dice, la región de la Huasteca tiene áreas protegidas como parques naturales, reservas forestales u otras figuras jurídicas, o cuenta con cuántos ejidos de indígenas o campesinos. Rosa, la pregunta es para ti. Sí, mira, en la Huasteca Potosina son, bueno, 20 municipios, de los cuales existen aproximadamente 324 comunidades indígenas y campesinas, con una población de 600,000 habitantes. No existen zonas de áreas protegidas. Sin embargo, toda la Huasteca Potosina tiene una gran biodiversidad y recursos naturales que no se deben de dañar. Gracias. Y una pregunta más para Rosa. Bueno, dice Rosa, Esther Peña dijo que en México hay más de 3,000 pozos en que ya se usa el fracking. ¿En dónde puedo accesar a esa información? Sí, en la página de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Esto es a raíz de las investigaciones que han hecho compañeros, en especial de Fundar, donde se pidió la información oficial y esto fue contestado por la Secretaría de Energía, en donde reconoció que existe ya esta práctica en México hace más de 10 años, sin el conocimiento de la población, que es principalmente en Veracruz, en Tamaulipas y Nuevo León. La siguiente pregunta es para Carlos Andrés. Carlos, preguntan si es que ha habido algún tipo de represión a la resistencia que están haciendo en San Martín. Sí, claramente, como lo contaba en el desarrollo de la presentación, sí ha habido represión de parte de la fuerza pública, por ejemplo, enviando el SMAT, la policía, para disolver las protestas, para intentar también, pero esto ha venido pues también con toda una estrategia de intimidación, de amenazas que se han presentado. Tenemos varios compañeros que han sido amenazados, un compañero que se presentó un atentado contra su vida, otro compañero que murió en extrañas circunstancias en el mes de diciembre, y esto es un patrón en toda la región y en el país al menos, por ejemplo. Nuestros compañeros, por ejemplo, que están defendiéndose de un proyecto en Guamalmeta, en la vereda Pío 12 también, que son unas señoras que se han opuesto, han tenido que resistir todas las violaciones y las violaciones y las agresiones de parte del SMAT. También en la zona del Magdalena Medio se ha presentado nuestros compañeras y compañeros de las organizaciones de la Alianza allí, sobre todo en la zona de el Bajo Simacota, el Carmen de Chucurí, San Vicente y esa región, el Magdalena Medio, los compañeros del GEAM y de las organizaciones de la región. También es un patrón que se presenta, y es que infortunadamente en Colombia, lo decíamos en un evento que se hizo hace 2 días, en Colombia defender el agua está costando la vida, y oponerse a este tipo de megaproyectos mineroenergéticos pues también está costando que se implemente o que haya represión, que también es un patrón que hemos visto en varios países de América Latina, cuando las comunidades nos organizamos para impedir el desarrollo. Incluso hace poco salió una noticia muy triste en Brasil de que al parecer a una tribu, que es una tribu indígena en el Amazonas, se estima que alrededor de 20 integrantes de esa tribu fueron masacrados en días pasados por parte de unos mineros que quieren hacer sus operaciones allí. Entonces, es muy complejo este proceso de resistencia, pero pues tenemos absolutamente claro, yo hoy solo soy una persona de de gente muy valiosa, de organizaciones muy valiosas que están trabajando en este tema en todo el país, y sin duda pues estamos plenamente convencidos de que estamos del lado correcto y de que estamos defendiendo lo fundamental, que es el agua y la vida. Gracias, Carlos. Una pregunta más para ti. Un diagnóstico o evaluación de los procesos de divulgación desde el punto de vista jurídico y político en Colombia.
Dice, me preocupa la participación ciudadana y de las comunidades en los procesos de contratación estatal. Bueno, aquí, frente a este tema de divulgación y participación, tenemos que decir que la forma de operar de la industria y del gobierno nacional es pasar por encima de las comunidades y no concertar las decisiones. Nosotros decimos una cosa es hacer talleres para socializar, que es lo que hacen hoy. Entonces llega la empresa y dice, vea, vamos a hacer, este es el mapa, aquí va a pasar, tenemos este proyecto, pero lo socializan. Si la comunidad dice no queremos que se hagan, no tienen ningún nivel de incidencia. Y eso es lo que ha explotado o lo que ha llevado es a un momento de efervescencia que se vive desde finales del año pasado con el tema de las consultas populares y los acuerdos municipales. Van 8 consultas populares en el país, 6 en este año, desde que inició la de Cajamarca y todo lo que se ha generado a partir de allí. Y lo que estamos viendo es un boom de que los municipios, de que no tanto los municipios, las comunidades están defendiendo legítimamente el agua y la vida, y en la manera en cómo las empresas han actuado en los territorios. Por ejemplo, lo que ha venido haciendo Pagar Resube en el Magdalena Medio, que es absolutamente terrible y hay que denunciarlo, porque definitivamente el modo operar de esta empresa, que es canadiense, de la ConocoPhillips, que es estadounidense, de Canacol Energy, que también es canadiense, lo que hacen es limitar la posibilidad de que las comunidades participen y puedan dar su voz. Entonces, la consulta, cuando la pregunta dice que los temas jurídicos, la consulta efectivamente es una herramienta que lo que ha permitido es que las comunidades se han votado 6 consultas este año, con la de Jesús María Santander, que fue este domingo, y en todas la gente que ha dicho no quiero minería, o no quiero este proyecto de petróleo, o no quiero este proyecto, este activo, es del 97-98%, y eso refleja un sentir de las comunidades, y es que no quieren que se siga pasando por encima de sus decisiones, por encima de nuestros propios proyectos de vida. Porque, por ejemplo, en la zona de San Martín y en la zona del Magdalena Medio, es una región en la que la gente ha vivido de la pesca, ha vivido de la actividad de la agricultura, y no pueden llegar a una empresa a imponer una decisión y a transformar el modo de vida, por ejemplo, de lo que sucedió en Allen en Allen, en Río Negro, en Argentina, con toda la zona frutícola, que sin consultarlos pasaron por encima, les impusieron proyectos y les cambiaron la vocación. Ellos estaban acostumbrados toda su vida a vivir la producción frutícola y hoy tienen que vivir con pozos de petróleo en medio de sus cultivos, porque sencillamente fue una decisión que se tomó o que se toma desde la centralidad, desde técnicos, doctores que se sientan en un escritorio y pretenden que desde allí pueden pasar e imponerle a las comunidades, y es allí donde nuestro trabajo ha sido visible, el trabajo de todas las organizaciones que hemos venido resistiendo a este tipo de proyectos en todo el país. Gracias, Carlos. Ahora una pregunta para Rosa. Sí, ¿o no? Por lo atípico del epicentro de los terremotos en México, ¿qué tan cerca se encuentra de zonas de fracking? Bueno, estos 2 terribles terremotos que han sucedido han sido principalmente en la parte del sur, o sea, un epicentro fue en Chiapas, Oaxaca, y este último se dio en Puebla, Morelos. En particular, las zonas de fracking, por decir en Nuevo León, ha habido temblores que antes no existían por estos pozos de fracking que ya se está dando en Nuevo León, pero estos, desgracia, pues estos terremotos que hoy se han dado en México no están relacionados con la actividad del fracking. Pues es un fenómeno natural que se ha dado y que está sufriendo el pueblo de México por estos fenómenos. Gracias, Rosa. Bueno, otra pregunta. ¿No se ha reclamado una deuda social por parte de las comunidades a iniciar exploración sin consentimiento de estas? Para Rosa también. Perdón, a ver, ¿cómo fue? Perdón, ¿se lo puede repetir? La pregunta dice, ¿no se ha reclamado una deuda social por parte de las comunidades a iniciar exploración sin consentimiento de estas? Bueno, mira, en donde ya se están explotando los pozos con fracking, como la población no fue enterada, nunca supo qué es lo que estaba pasando, apenas está conociendo los efectos de esta técnica, como la contaminación del agua, las enfermedades de la piel, de las vías respiratorias. Entonces es un tema de que todavía se está investigando los efectos que se están viviendo, aunque ya se tiene mucha información de los testimonios de Estados Unidos. En particular, hoy en las zonas donde todavía no se aplica esta técnica,
Más bien estamos en una lucha de resistencia, de prohibición, para que no se lleve a cabo, en donde no se está exigiendo ninguna reparación de daño porque no queremos que se realice, ¿no? Estamos por la prohibición, como dicen los compañeros de Colombia, de Argentina y de toda Latinoamérica, que no se aplique esta técnica en ninguna parte. Yo le complementaría, Claudia, si me permites, a este tema de lo que plantea Rosa, y Adelante. es que efectivamente no lo hice como muy claro en la presentación, pero la posición de las organizaciones y la posición de la Alianza Colombia Libre de Fracking es una posición de moratoria en perspectiva de prohibición. Nosotros no estamos diciendo que queremos que se haga fracking con mejores estándares ambientales, estamos diciendo que queremos que se haga fracking con mejores condiciones laborales, ni con mayor inversión social, ni nada similar. Nuestra posición es una postura clara, una postura contundente, que no tiene posibilidad de matices ni de puntos intermedios. Cuando a veces nos sientan y nos dicen, bueno, pero es que ustedes, ¿qué es lo que ustedes quieren? Nosotros decimos, no, es que nosotros no queremos que se haga de una u otra manera, la posición es clara. Hay una evidencia científica existente, hay investigaciones de diversas universidades, de diversos institutos en todo el mundo hablando de los impactos del fracking. Hay comunidades mostrando los impactos negativos que ya ha tenido la técnica. Entonces, ante eso no vamos a sacrificar ni una gota de agua. No estamos dispuestos a cambiar ni una gota de agua por petróleo, por oro o por cualquier otro mineral que se extraiga en este específico tema de Colombia, por petróleo y por gas que se pueda extraer de yacimientos no convencionales utilizando fracking. Entonces, es una postura clara y es también la postura que defiende la Alianza Colombia Libre de Fracking, la Alianza Latinoamericana, y es que no estamos en un proceso de buscar un punto intermedio, sino de decir claramente que no se debe realizar fracking. Gracias, Carlos. Una pregunta para Carlos, que está relacionada con lo que estamos viendo ahora. Dice, desde la organización ambiental, ¿cómo manejan la deslegitimización de las consultas populares por parte del gobierno colombiano, en especial del Ministerio de Minas y Energía? Pues el ministro de Minas y Energías salió al día siguiente de la consulta de Cajamarca a decir que esa consulta no tiene ninguna validez, pero luego la Chanti tuvo que sacar sus cosas y retirarse de Cajamarca. Entonces lo que vemos es, por un lado, en esa estrategia de intentar deslegitimar las consultas populares, pues hemos visto varios elementos. Primero, acciones mitómanas de parte del gobierno nacional, mintiendo de manera reiterada, diciendo que las consultas no tienen ninguna validez, cuando ya la Corte Constitucional ha sido absolutamente clara en una sentencia, de decir cuál es el alcance de la consulta popular, una sentencia que vamos a defender porque sabemos que le quieren meter la mano, que quieren reformar la ley de participación ciudadana, que quieren reformar, y este es el otro elemento. Entonces el gobierno lo que ha venido haciendo es intentando buscar herramientas jurídicas y políticas para, como ya saben, que su primer argumento que era que no eran válidas, se les cae de propio peso porque sí son válidas, sí son vinculantes, están intentando reformar unos temas de normatividad e intentar que la Corte Constitucional, por ejemplo, cambie la tesis que tiene frente a lo vinculante de estas consultas populares. Y frente a las comunidades, pues son elementos que intentan, claro, hacer para legitimar. Entonces lo que dicen es que lo que está moviendo las consultas populares son intereses políticos, que hay dinero de por medio. Créame que si fuera dinero de por medio, pues los promotores de la consulta estuvieran del otro lado, del lado de la empresa, porque allá es donde hay plata. Allá es donde están entregando millones de pesos para comprar a la gente, para corromper a las autoridades locales. Allá las prácticas de corrupción se dan es allá en el otro lado, en el lado de la industria y no en el lado de las comunidades. Entonces intentan sacar toda una serie de comentarios para intentar deslegitimar. Obviamente aquí en Colombia han tenido mucho eco en algunos sectores de la prensa, en algunos sectores políticos, que entonces están diciendo que no, que es que este tema de las consultas populares está desbordado, que entonces no puede ser posible que un municipio tome una decisión por encima de los 47 millones de colombianos, pero es que lo que ellos estaban haciendo antes de las consultas populares era imponer. Simplemente llegaba el funcionario del Ministerio de Minas, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos al municipio y decía, es que aquí se va a hacer este proyecto, así ustedes quieren o no quieran este proyecto, se va a hacer porque ya es una decisión tomada de unos funcionarios. Entonces hoy están reclamando lo que nunca hicieron, están reclamando que se concerte con el gobierno nacional cuando ellos nunca concertaron con las comunidades. Entonces es una lógica un poco, y pues nosotros seguimos adelante acompañando procesos de consultas populares por todo el país y seguimos pues en nuestra agenda de movilización. En San Martín se conformó hace unos días el comité promotor de la consulta popular, un grupo de 9 personas
que va a liderar el proceso de la consulta en nuestro municipio, y bueno, vamos a seguir adelante no solo en San Martín, sino en todo el país, por parar esta locomotora minero energética que está matando al país, y bueno, lo vamos a hacer con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Gracias, Carlos. Una pregunta para Rosa. ¿Sí? ¿Qué hace falta en México para que la sociedad se una verdaderamente a tener conciencia y fijar una postura anti-fracking? Y si hay bloqueos por parte del gobierno, los medios de comunicación. Bueno, esta lucha es muy reciente. Una parte fundamental es, como decíamos, la organización, pero la otra es la difusión hacia la población. Digamos, en las regiones donde se tienen amenaza del fracking, están medianamente informadas las comunidades indígenas y campesinas, pero las zonas urbanas falta mucha información, y por lo tanto a nivel nacional también falta mucha información. Ahorita se está haciendo una campaña en donde varias organizaciones, la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Coordinadora Agua para Todos y otras organizaciones civiles, se está haciendo una campaña de universidades no al fracking, en donde se van a iniciar foros de parte de las universidades públicas para apoyar esta lucha y poder hacer estas alianzas con muchos organismos que, aunque no estén en las regiones afectadas, pueden sumarse y colaborar. Es una labor de mucha difusión e información y organización. Entonces, aquí pedimos el apoyo del pueblo mexicano para que se suma a estas luchas regionales en donde estamos amenazados. Gracias, Rosa. Bueno, vamos con una pregunta para Carlos Andrés. Carlos, para realizar exploración, ¿es necesario tener licencia ambiental o solo se requiere cuando se va a iniciar la explotación? Y, bueno, nada, que si han sido transparentes los trámites de obtención de licencias. Listo. Para intentar explicar un poco eso, la normatividad colombiana obliga que en procesos de exploración, por ejemplo, cuando hay perforación, debe tramitarse la licencia ambiental para no convencionales. Cuando es exploración sísmica, no se tramita licencia para exploración, sino en el caso en el que vayan a habilitarse vías de acceso, que deban construirse vías de acceso. El resto no se requiere licencia ambiental para exploración sísmica. Pero este tema de no convencionales sí requiere específicamente perforación de pozos exploratorios para poder hacer pruebas de estimulación, y a partir de allí detectar la capacidad del reservorio, detectar si es comercial o no el pozo, y si puede haber producción allí. Entonces sí se requiere licencia ambiental, y eso es lo que está pasando específicamente en el caso de San Martín. En el caso de San Martín, y conectándolo con la segunda pregunta, ¿qué es lo que hemos encontrado? Ellos tienen un contrato antes del 2015, lo cambian, firman el adicional el 2 de diciembre, el contrato pasa a ser de no convencionales, pero ellos siguen operando con la licencia que tenían del año 2014 para convencionales. Y eso nosotros pusimos nos valimos de las herramientas que tenemos, y la Contraloría General de la República se pronunció y le dijo a la ANLA: ustedes tienen que pagar este proyecto porque aquí se están haciendo una serie de ilegalidades frente al trámite de la licencia. Eso sucedió hace un año, y hoy no ha habido ninguna actuación de la ANLA, y la empresa sigue operando la ConocoPhillips sigue operando en la mayor impunidad en el municipio de San Martín, se sabe. Y cuando empieza uno a entender el mapa, solo para contarles un dato y entiendan cómo se mueve el poder aquí en Colombia, encontramos que el contratista para temas ambientales de la empresa ConocoPhillips se llama Héctor Manuel García Agudelo, y es el esposo de la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, el contratista de los temas ambientales de la petrolera es el esposo de la directora de la entidad que otorga las licencias ambientales en el país. Entonces aquí uno empieza a entender cómo es que se mueven estos hilos de poder y cómo se están dando también estos temas de corrupción que lo hemos venido reiterando en diferentes escenarios. Entonces hay que decirlo, aquí no hay acceso a la información y la transparencia es muy poca, tanto en los trámites de licenciamiento, de contratos y demás ante el gobierno nacional, pero también en lo que sucede en lo local y en la manera como la industria llega a cooptar con dinero, comprando a las comunidades, comprando a los líderes, comprando a los alcaldes, comprando a congresistas para ponerlos a su favor y a su beneficio
de los intereses personales de estas empresas. Gracias, Carlos. Bueno, un par de preguntas más porque ya estamos en la hora. Pregunta para Rosa. ¿Sí? En México tenemos la posibilidad, por la reciente desgracia, aumentar el activismo contra el fracking. ¿Hay algo planeado como alguna manifestación o algo que pueda difundirse a nivel masivo y concientizar a los mexicanos de los desastres de esta técnica? Sí, mira, en las regiones del país donde se está amenazado por el fracking, se vienen desarrollando varios eventos regionales o interregionales, como hace poco se llevó a cabo en Veracruz y se va a llevar a cabo en Minatitlán, Veracruz. Entonces, se está haciendo un movimiento más regional. Falta que elaboremos una estrategia en la que arribemos un movimiento nacional en donde se sume la sociedad de prohibir al fracking. También quisiera yo comentar que el gobierno federal, de forma tramposa, el gobierno federal no tiene la licencia social, es decir, no tiene el permiso de las comunidades para llevar a cabo estos proyectos. Tiene la ley, pero no el permiso. Y segundo, no cuenta con la legislación para el uso de las aguas nacionales para el fracking. De acuerdo al artículo 4, que el derecho humano al agua, está en discusión una ley general de aguas y mañosamente publicó unos lineamientos del uso de aguas nacionales para el fracking. Esto se está empezando a elaborar un instrumento jurídico para combatirlo y se va a hacer el llamado nacional para que se sumen y se firme este instrumento jurídico para prohibir el uso de aguas nacionales para el fracking. Entonces aquí la invitación a nuestro auditorio, lo que les haríamos es de que puedan estar en contacto a través de la Alianza Mexicana contra el Fracking y ahí les podemos estar pasando los diferentes eventos para que se puedan sumar, como el que vamos a llevar a cabo este 14 de octubre en el ejido de Chimalaco, en San Luis Potosí, en lo que están cordialmente invitados. Gracias por la invitación, Rosa. Bueno, una pregunta que va para los dos panelistas. Dice, en el campo, ¿cómo puedo saber visualmente si hay fracking? ¿Cuáles son las características de los pozos, infraestructura que indican que hay fracking? ¿Contesto yo primero o contestas tú? Yo primero. Bueno, mira, de la información que nos han dado, para un pozo de fracking se requiere 2 hectáreas, arriba en la superficie, pero con la forma de lo que es la fracturación a 5 kilómetros, a 3 a 5 kilómetros de profundidad, y luego a 1,5 kilómetros en forma horizontal, donde se hacen perforaciones horizontales casi en 16 puntos a la redonda. El cálculo es que tenemos que arriba ves que hay un pozo donde está la maquinaria y donde van a estar las pipas que van y vienen, ¿verdad? Que son las fotos que hemos visto de Estados Unidos, pero hacia abajo de la tierra se está destruyendo alrededor de 500 hectáreas en donde se rompe la roca madre para poder extraer el gas y el petróleo. Entonces, estas imágenes, abajo de la tierra no se mira todo el destrozo que se hace, pero sí hay muchas imágenes de Estados Unidos, de varias partes del país, de misma Argentina, en donde se ven cómo están ubicados estos pozos, y todo el movimiento, más de 2,000 pipas que van y vienen trayendo agua, arena, químicos, y llevando y trayendo gas y petróleo. Estas imágenes se pueden encontrar en internet, pero con todo gusto se las podemos hacer llegar también por la Alianza Mexicana contra el Fracking. Bueno, yo ahí, pues, Rosa claramente dio como los elementos y no tendría mayores detalles para profundizar. Creo que en términos de infraestructura, por ejemplo, el consumo de agua es mucho más alto, entonces normalmente cuando hay procesos de exploración o de producción se mueve agua en grandes cantidades, muy diferente a cuando se hace de manera convencional, y bueno, algunos vehículos y demás que sirven para las bombas de presión y eso, pero pues no son tan fáciles de identificar, pero ya podemos dar algunos elementos muy claros de la superficie y de otras cosas que pueden tenerse en cuenta para identificar si el proyecto es convencional o no convencional. Gracias, Carlos. Gracias, Rosa. Y bueno, una última pregunta que también va dirigida a nuestros dos panelistas.
es que si alguno de los proyectos está ubicado en zonas de reserva natural o indígena, pues en México o en Colombia. Bueno, contesto porque ando mano. El plan quinquenal de la Secretaría de Energía en México, donde abarca los estados del norte, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Chiapas. Sí, los mapas, ellos tuvieron que publicar los mapas que primero se los dieron al gobierno de Estados Unidos, no estaban publicados en México. A raíz de las investigaciones y presión de los investigadores se publicaron. Entonces se pueden meter en la página de la Secretaría de Energía y donde viene el plan quinquenal, ahí vienen los mapas de todas las regiones y sí estaban sobrepuestos sobre áreas naturales protegidas. A raíz de que hubo quejas sobre esto, las quitaron, entre comillas, de que ya no van a estar en esas áreas naturales protegidas, que no es ninguna seguridad. Sin embargo, a solicitud de las mismas empresas, han solicitado la ampliación de estos bloques petroleros, se le llaman bloques petroleros, o sea, las áreas geográficas donde es posible hacer estos pozos. Entonces, pues están quitando unas áreas y ampliando otras, ¿no? Pero el que hayan dicho que no van a estar estos pozos en las áreas naturales protegidas no es ninguna garantía. Adelante. Respondiendo a la pregunta, Claudia, frente al tema en Colombia, efectivamente hay algunos proyectos, yo lo mostraba en algún momento en el mapa, particularmente en la zona céntrica del país, dos como ecosistemas que nos parecen más complejos. Uno es toda la zona de páramos alrededor de Bogotá, en la zona del centro del país, de Cundinamarca, de Boyacá y de los Santanderes. Hay un ecosistema que tal vez entre países diferentes a Colombia, Venezuela no lo identifica muy bien, que son los páramos, que son unas zonas donde se produce básicamente el agua de gran parte, y frente a eso nos sucedió algo similar. Nosotros encontramos la información en la página de la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hicimos la denuncia en medios de comunicación, fue una denuncia que tuvo mucho eco, y muchos sectores se movilizaron con la denuncia que hicimos frente al tema de los bloques alrededor de páramos, y la respuesta que recibimos del presidente de la ANH fue que unos días después me lo encontré en algún escenario y dijo: no, Carlos, nosotros vamos a sacar, ¿usted cree que nosotros vamos a ser capaces de asignar un proyecto de fracking en los alrededores? Nos dice: pues obviamente ustedes son capaces, han hecho cosas peores, lo pueden hacer. Y lo que terminaron diciendo es que iban a retirar esos bloques de la oferta disponible para no convencionales, pero aún así, saliendo de lo que está pasando específicamente en páramos, toda la zona del Valle del Magdalena Medio es un ecosistema que va atravesado por el río Magdalena y que tiene un complejo y una zona de ciénagas y humedales, la ciénaga de Palagua en Puerto Boyacá, otros complejos, el DMI, el Distrito de Río y Manejo Integrado de Barranca Bermeja, y todo lo que ha venido pasando. Entonces hay ecosistemas que son muy frágiles en la zona del Valle del Magdalena Medio, donde además hay especies que están en vía de extinción, y allá es donde quieren hacer quieren implementar de manera, casi que el Valle del Magdalena Medio es como ser vaca muerta en Argentina, y allá es donde quieren, en toda esta zona es donde se quiere hacer explotación de yacimientos no convencionales en un primer momento. Entonces sí, claramente hay unos ecosistemas muy frágiles, amenazados, y pues bueno, alrededor de ellos hay algunas comunidades también que tendrán que requerirían procesos de consulta, de consentimiento previo, libre e informado, para que puedan ejecutarse estos proyectos en los territorios. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias, Rosa. Tenemos unas cuantas preguntas más, pero por motivos de tiempo no las vamos a poder responder. Ya nos hemos pasado 20 minutos casi. Bien. Sí, bueno, muchas gracias a todos los participantes. Les recordamos que vamos a enviar la grabación y los materiales del seminario virtual a los técnicos electrónicos. Y bueno, también muchas gracias a nuestros ponentes por las intervenciones y el compartir sus experiencias con nosotras. Y bueno, esta es todavía una lucha que tiene mucho por delante, y estamos viendo las formas de poder sumar esfuerzos y no sentirnos tan solos, como decía Milton en un principio. Así que vamos a estar organizando otros webinars como Alianza Latinoamericana frente al fracking.
y les vamos a hacer llegar las invitaciones con anticipación. Gracias, Carlos, gracias, Milton, gracias, Rosa, y bueno, estamos en contacto. Saludos y hasta luego. Muchas gracias a todos los que se conectaron, compartir las experiencias y bueno, seguimos adelante en esta lucha por el agua y por la vida.